Contexto político. Así es, te damos la bienvenida, Luis Fernando. Buenos días. Muy buenos días, Diana, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. El justificado descontento que en los mexicanos genera el aumento en el precio de los combustibles a nivel nacional impulsa la alternativa de un cambio de gobierno que pueden ser por 2 vías: por el camino del acuerdo social y político que pueda conducir a un mejor estado de cosas, o en la ruta del enojo y la violencia que nos lleve al abismo populista. Los mexicanos no debemos darnos por sorprendidos de los amargos frutos que ofrece el retorno del PRI a los pinos, con los antecedentes históricos sexenales que desde hace más de 30 años han implicado la devaluación de 1976, la quiebra del modelo económico petrolizado de 1982, la caída de la bolsa de 1987 y el error de diciembre de 1994. Durante la era de Ernesto Zedillo y los 2 gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, escuchamos críticas muy agrias que menospreciaban el valor de la disciplina financiera y la importancia de la estabilidad macroeconómica que tuvo nuestro país en esos sexenios. Pero ahora, frente a la debacle que se advierte tan inevitable como el hundimiento del Titanic a la vista del iceberg, resulta obligado evocar el viejo refrán que enseña que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. La causa del entuerto es la misma de siempre en los regímenes priistas: la corrupción, el desorden y el dispendio como reglas, el gasto excesivo, el clientelismo y el endeudamiento como herramientas para que el grupo faccioso en turno permanezca en el poder a cualquier precio. Por eso tienen razón quienes señalan que la causa del proceso inflacionario actual, que amenaza salir de control, se encuentra en una mala reforma fiscal. Esta reforma fue instrumentada en el segundo año de Peña Nieto por los diputados priistas en el Congreso de la Unión, con el apoyo de algunas izquierdas que apuestan por alentar el gasto del gobierno como política pública, y contó con un aliado muy especial en el sector que introdujo y sostiene a Mancera en el gobierno de la Ciudad de México, cuyo presupuesto se vio especialmente favorecido en virtud de este maridaje. El aumento de los impuestos que implica la reforma fiscal de referencia redunda en un golpe al sector productivo, que es el que genera riqueza y promueve la creación de empleo, lo que origina un círculo vicioso que, al debilitar la fuente de ingresos, empuja a un nuevo incremento en las contribuciones para que el reducido segmento de la población que paga impuestos tenga que pagar aún más. Otra corriente de opinión considera que el gasolinazo es consecuencia directa e inmediata de la reforma energética fruto del Pacto por México, pero ello por sí mismo y por sí solo no es cierto. Lo cierto es que la reforma energética llegó tarde, no ha rendido los resultados positivos que ellas esperaban por lo tardío de una legislación y de una política pública que debió de haber sido instrumentada hace 20 años para capitalizar Pemex, precisamente a través no solo de inversión pública, sino también de inversión privada. Esas malas políticas secaron la inversión pública, bloquearon las inversiones privadas durante todos esos años, y esto, sumado a la corrupción imperante no solamente en la empresa, sino de manera muy especial en el sindicato, pues provocó la quiebra que estamos en este momento presenciamos. Yo escuchaba hace un momento que un radioescucha nos decía que esto se debe a la política de los Estados Unidos, pero no podemos continuar en nuestra historia echándole la culpa a los demás de los errores que nosotros cometemos. En realidad hemos perdido oportunidades por ejemplo, en el caso de la reforma energética que tuvo lugar en el gobierno de Peña Nieto, pues ha fracasado primero por tardía, como ya mencionaba, y también por haber sido corrupta y torpemente operada por el actual gobierno federal,
como lo prueba la nula capacidad que mostraron la Secretaría de Energía y la Administración de Petróleos Mexicanos en las rondas de licitación de las concesiones para explotar recursos energéticos ya transmitidos a manos privadas y que fueron llevadas a cabo en los últimos 2 años. A pesar de lo anterior, resulta evidente, por tratarse de cuestiones que han sido del dominio público en fechas recientes. Sin embargo, las opiniones adversas a la reforma energética ofrecen una oportunidad de oro a la demagogia encarnada en Andrés Manuel López Obrador, que como pescador a río revuelto se apresta a sacar ventaja. Lo peor es que las políticas que proponen el PG y algunas ideologías extremistas en juego agravan el riesgo que deriva del desorden financiero que trae consigo el aumento irresponsable del gasto público y el también irresponsable endeudamiento. En todo el país se escuchan los reclamos de amplios sectores ciudadanos que exigen que el gobierno practique una mayor disciplina financiera y cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. En todo eso estamos en la calle y también piden los reclamos de estos amplios sectores de ciudadanos a los que me refiero, que los funcionarios de alto nivel se ajusten el cinturón y de manera muy especial que cese la impunidad que es fuente de corrupción en todos los niveles, Diana. Bueno, y además creo que esta corrupción que finalmente es a lo que nos lleva el embudo, no nada más es ya un problema de percepción, ¿no? Lo que estamos viendo estos días creo que ya está cruzando otra línea que tiene que ver con el enojo puesto ya de manifiesto de formas con distintos grados de violencia, pero finalmente ya haciéndose evidente. Y no sé qué visión podamos tener sobre esto, hasta dónde va a escalar el enojo en función de todo este escenario que además parece no tener una luz de que las decisiones se vayan a tomar de forma distinta. Pues sí, efectivamente, obviamente la ruta de la violencia nunca es solución, puede servir como oportunidad para reflexionar y hacer las cosas como se debe, sino por patriotismo o por lo menos por conveniencia, por sobrevivencia del sistema, el ajustarse, el corregirse en lo posible, hasta por conveniencia de sobrevivir. La sociedad civil tiene en este momento una gran oportunidad para participar en la cosa pública, precisamente porque esta crisis se la ofrece y es importante que la aprovechemos para mejorar las cosas, para salir del hoyo y no para hundirnos más cayendo en la violencia. Sí, tú decías hace rato, mencionabas el factor Andrés Manuel y son cada vez más las lecturas que apuntan a que finalmente estas crisis siempre llevan a ver a los extremos, ¿no? Antier comentamos aquí un escenario internacional con Arturo González y decía cómo finalmente las crisis en varios países están volteando a ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o de Europa, a las extremas derechas, pero pareciera que como vamos hasta cierto punto tarde siempre, aquí se está volteando a ver hacia el otro extremo. ¿Crees que se vaya a alimentar ese discurso? Sí, está alimentándose en este momento, que no veo yo tampoco fácil que Andrés Manuel salga avante por esta situación, porque pues muchos lo vemos como parte del mismo sistema, incluso como parte de lo peor del sistema, pero pues todo dependerá si es capaz él de posicionar su discurso en la mente de muchos compatriotas nuestros que están justamente indignados con lo que está pasando. El hecho de que, porque finalmente hay mucho de percepción y hay otro tanto de hecho, circula mucho que es un hecho finalmente, que las votaciones, por ejemplo, la ley del IEPS, a la reforma energética, o esta serie de votaciones que se combinaron para dar por sentado el gasolinazo, pues hay una realidad, y la realidad es que solo Morena y el Independiente votaron en contra, todos los demás partidos votaron a favor. ¿Esto va a sumar a eso, Luis Fernando? Sí, definitivamente, es decir, aunque
cada uno de los partidos que participaron o que estuvieron emitiendo su voto puedan dar sus explicaciones técnicas al respecto, porque aquí el asunto es que efectivamente el IEPS ese tenía existencia desde hace mucho tiempo, pero precisamente en función del alza de los combustibles se potencializa, y no solamente el IEPS, sino también el IVA que pues hace de la tarifa, el costo de la gasolina, pues un monstruo que de alguna manera pues ya nos habíamos acostumbrado a su dimensión en el pasado, pero ahora que se da un aumento en el precio del combustible, que es la base del cálculo, pues todo el aumento subsecuente se potencializa y crece de manera desmesurada. Bueno, pues veremos cómo sigue creciendo y hasta dónde esta desmesura se puede convertir ya, no solamente en otra clase de manifestación, y me refiero a las manifestaciones públicas, sino a las manifestaciones electorales, ¿no? Que finalmente ahí es donde puede haber una decisión que marque un rumbo distinto. Pero pues ya junto a tu análisis le estaremos dando seguimiento. Luis Hernando, muchas gracias. ¿Nos dejas un punto de contacto? Diana, y sí, cómo no, es en Avenida Morelos 30 Poniente, Interior 6, mi domicilio, y el teléfono 716-2636. Muchísimas gracias, Luis Fernando Salazar Gulfo, nuestro analista político en el contexto en la materia.